Ok, amén. Vamos a predicar el Evangelio en esta noche. Vamos a traer una predicación para ustedes que están en casa. Dios los bendiga. Vamos a leer nuestras Biblias abre tu Biblia conmigo. Ahí en Marcos, puede ser más Marcos 14, versículo 26 al 31, o puede ser también lo puedes encontrar en el Evangelio de Lucas 22, 31 al 34. Está la misma narración. Ahí vamos a buscarlo en uno de esos dos. Puedes encontrarlo Marcos 14 del 26 al 31 o Lucas 22, 31 al 34. Ahí podemos encontrar. De ahí en adelante vamos a leer juntos y vamos a estudiar lo que nos dice la Biblia acerca de este sermón de que te voy a hablar. La oración es muy importante en nuestras vidas. La oración no es lo mismo que renegar. A veces podemos estar renegando por mucho tiempo con Dios. Pensamos que estamos orando. Una cosa es renegar, una cosa es o reclamar a Dios, estar reclamando, haciendo reclamos, o estar murmurando nomás palabras de nuestra boca. Te digo porque muchos lo hacemos. Podemos hacerlo, podemos estar diciéndole a Dios el por qué esto, por qué lo otro, y pensamos que oramos de esa manera, y la realidad es que no es así. Oración tiene que ver más allá con nuestro ser, nuestra entrega. Son peticiones que en realidad si son de agrado ante Dios, o si son llenos de su voluntad. Esas peticiones son escuchadas en el cielo, son escuchadas por Dios, y Dios las contesta en su debido tiempo. Y debemos de estar orando. ¿Cuándo debemos estar orando? En todo momento. La Biblia dice orar sin cesar, sin descansar, orar levantando nuestras manos santas, doblando nuestras rodillas. La Biblia es clara en esto que nos ha instruido Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos, muchas iglesias o muchos hombres de Dios, podemos estar en desacuerdos en muchas doctrinas, pero esta la de la oración, nadie quiere discutir ella. Nadie quiere discutir, porque la verdad es que los cristianos tendemos a ser flojos para orar. Tendemos a no orar como se debe, a no clamar como se debe. ¿Por qué? Porque en realidad a veces no vienen a nuestras vidas la respuesta de Dios cuando queremos. Pero no tiene que ser así, en verdad. No tiene que ser que tengamos una respuesta al instante de lo que está pasando, de lo que estamos pidiendo. La oración debe ser constante, y de una de las razones que debe ser constante en nuestras vidas pidiendo a Dios es porque nosotros vivimos en una carne en la cual es muy débil. Es muy débil, y el Señor esto enseñó, y Él dijo: oren en todo momento, oren, porque la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Quiso decir que cuando nosotros oramos, cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros entablamos una conversación, dejamos nuestras peticiones, se las presentamos ante Dios, lo que necesitamos o lo que nos está rodeando, nuestros argumentos, lo que tenemos para darle a Dios, a mostrárselo a Él, a pedirle a Él, entonces es cuando el Espíritu de Dios actúa en nuestras vidas o se manifiesta en nuestras vidas. Ese es el momento en el que el Señor está diciendo: la carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto. Vamos a leer juntos en Marcos, yo voy a leer Lucas 22, versículo 30 en adelante, pero Lucas es el mismo que Marcos 14, 26. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré adelante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo: de cierto os digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Versículo 40. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duérmanse ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Tú conoces la historia, conocemos la historia. Una de las cosas que el Señor nos enseña como cristianos es que debemos permanecer en oración. Cada uno de nosotros debe tener un momento de oración, no sé, en la mañana, en la tarde, en la noche, o donde sea mejor para ti, donde tú hagas una disciplina de oración. Pero en verdad, yo no sé tú, pero yo no puedo parar, a veces no puedo parar de orar a Dios. Estoy quizá manejando y estoy orando a Dios. Vengo a la iglesia en las mañanas y estoy orando a Dios, y hay una inquietud en mi vida por estar orando, estar creyéndole a Dios. Y cada vez más que mi vida pasa, por ejemplo, estamos que no tenemos servicios completos con toda la gente, con toda la iglesia, y eso me causa a mí una tristeza, y le pido a Dios que nos ayude y que nos ayude la gente, porque en realidad se necesita a la iglesia. Pero también una cosa que en realidad podemos ver es que se necesita la oración. Se necesita que usted ore, que usted clame, que usted busque a Dios. ¿Por qué? Porque si la oración no está en usted, no está en mí, nuestro interior que vive, la carne ahí está viva, y esa carne es pecaminosa, no quiere orar, no quiere lo bueno. Entonces buscará el alma de nosotros, el espíritu, nuestro ser completo buscará llenarse de algo, buscará llenarse de otras cosas. Y como tú sabes, en estos tiempos que no podemos juntarnos, lamentablemente todos tenemos ahora los aparatos, la ciencia, las computadoras, los teléfonos, las tablets, y nuestros propósitos ahora se están apegando más a estos aparatos. Ahora necesitamos comprar algo, estamos ahí en el aparato comprándolo online. Si necesitamos, ya no podemos ir a jugar al campo, los niños ya no tienen equipos, ya no hay forma de hacer esto. Ahora estamos ahí jugando más y más en los videos. Veo mucha gente grande, adulta, jugando más y más videos. Los he visto en otros lados, en mi trabajo, en otras partes, pero es algo sorprendente que nos puede atrapar y que nos puede alejar de la oración, y que nos puede llevar a una debilidad, a estar débiles, a estar como estaba el apóstol Pedro, a dormirnos, a estar tan cansados. No quiere decir que no nos cansemos. Hay veces que estamos cansados. El Señor aquí no se enojó, no está enojado porque Pedro no oró con él o no veló 1 hora con él, pero lo insta a que lo haga.
le da una instrucción. Yo me imagino, después de ahí, Pedro entendió, dijo, en el momento que yo ya no oré, yo no oré, yo no clamé con el Señor, me levanté sin saber lo que iba a hacer, lo que iba a pasar. Tú sabes la historia, pasó después, él fue y le cortó la oreja a un hombre, quiso violentarse, pero él se le había olvidado las palabras del Señor, que era necesario que él fuera a la cruz. Eso era necesario que pasara. Él debería de haber escuchado las instrucciones, pero la carne es débil. Él quiso poner violencia, y entonces en nuestras vidas nuestra carne se levanta haciendo cosas inadecuadas cuando no oramos, cuando no buscamos la presencia de Dios. Y es necesario buscar la presencia de Dios, porque podemos estar atascados de cosas, pueden ser cosas regularmente normales, pero ahí estando en el computador o en la tablet o en el YouTube o en cualquier cosa, cualquier aparato, queriéndonos saciar ese vacío, porque hay un vacío en la vida de los cristianos cuando no hay en la iglesia, cuando no hay armonía, cuando no hay cuando ya no se junta la iglesia. Entonces sucede que hay un vacío interior, y lo único que lo puede llenar es la oración. Lo único que te puede llenar a ti y a mí, porque no es tanto que veamos o tanto que busquemos, es la oración. Es lo único que nos puede llenar. Dios es lo único que nos puede satisfacer. Es como estar en medio de un mar y queriendo tomar agua, estando sedientos, sabiendo que el mar es agua, pero si la bebes te dará más sed. Así es todo lo exterior, todo lo que hacemos, todo lo que buscamos, todo el estudio que emprendamos ahí en esos aparatos podrán saciar un poco por un momento, pero no hay nada mejor que la oración. Va a saciar tu sed, va a saciar tu alma, y tu alma será saciada del Espíritu Santo, será llena del Espíritu Santo, por lo cual si tú estás orando, Dios en verdad está escuchando. Dios en verdad es un Dios que se agrada de aquellos que abren sus labios para decir una petición, para clamar a Él. Es ahí donde se ve la fe. Es ahí donde da la culminación de la fe. Ahí es donde se resuelve todo. Cuando tú clamas a Dios, ahí es donde se está mirando la fe en ti. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no lo podemos mirar, pero básicamente ahí es donde usted atrae la atención del Señor, del Todopoderoso, cuando usted abre sus labios, y más cuando usted está solo, y más cuando son tiempos peligrosos o tiempos que no se miran cosas claras, o que son tiempos de angustia o tiempos de desesperación. Más ahí es cuando se miran las cosas. El apóstol Pedro estaba cansado. Dice que los discípulos estaban totalmente agotados. El apóstol Pedro y sus hermanos, los discípulos, los apóstoles, la Biblia dice que estaban cansados, sus ojos estaban llenos de sueño. Y hoy usted nos podemos cansar por lo que estamos haciendo día a día, y porque no tenemos mucho movimiento en la iglesia, nos podemos cansar. Pero yo le insto a que usted busque la oración, busque orar en tiempo, no importa que nadie lo vea, o si importa si otras personas extrañas lo ven, a usted eso no importa. Lo que importa es que usted abra sus labios y la comunión de Dios con usted persista, permanezca. Porque si no, buscaremos otras cosas para estar saciando nuestros ojos y nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros buscaremos de una u otra forma, la carne se las arregla para estar buscando, llenándote de algo que a veces no va a estar correcto o no va a ser correcto. Yo te insto a que busques una disciplina de oración,
una disciplina de orar. No necesario que vengas nomás a la iglesia para orar o decir vamos a orar juntos. No es necesario esto. Lo más necesario es que usted busque esa disciplina diaria de oración en la cual encuentre la voluntad de Dios, encuentre a Dios. Pedro, lleno de cansancio, no pudo orar una hora con el Señor. Nosotros debemos de mantenernos sabiendo que podemos cansarnos en las cosas que hacemos, pero debemos de buscar un tiempo para la oración. Debemos de poner la carne bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque sí es posible poner 1 hora o 2 horas de videos y poder estar ahí viendo videos 2 horas, pero ¿cómo no es posible en 15 o 20 minutos clamar a Dios? Podemos entonces, ¿por qué? Porque la carne es poderosa en su debilidad, la carne es poderosa y nosotros nos quedamos ahí. Dice la Biblia, los ojos no se cansan de ver, no se sacian de ver. Ellos quieren más y más y nosotros no ponemos nuestra mirada en la palabra de Dios 1 hora, 2 horas. Podemos ser de esta manera y estar atascados de las cosas que nos está ofreciendo el mundo, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias. Y debemos de sacar nuestra mirada de ahí y empezar a orar cada vez más, estar en oración, tiempo tras tiempo, estar en oración. Nadie tiene que saber tu oración, pero tú debes de saber que tú tienes esa comunión con Dios. Yo tengo que estar satisfecho con lo que yo oro a Dios, y si no estoy satisfecho es porque algo está mal en mí. Necesito clamar más, cada día más. Así usted pregúntese, la oración que usted hace al Señor es una oración en la cual busca su presencia, en la cual encuentra su presencia, en la cual el Espíritu Santo habla en su vida, o simplemente es una oración rutinaria donde pedimos cosas de este mundo. Usted pregúntese, usted analícese, pero en realidad yo le digo que y lo insto a que siga orando y creyéndole a Dios por más y más en su vida. El Señor nos enseña en su palabra. Dios Todopoderoso nos enseña en su palabra. Aquella mujer Ana que oraba sin cesar, ahí pidiendo, le dice que hasta que derramó su alma, le dijo al sacerdote: no, yo he derramado mi alma aquí. ¿Por qué? Porque tengo una angustia, mi Señor. Y el sacerdote le dijo: ve en paz, levántate, ve en paz y hágase contigo como tú has pedido. Dios le dio un hijo, tú sabes, pero de ahí toma una acción en levantar después de la oración. El apóstol Pedro después dijo: levántense, le dijo el Señor: levántense, ya es hora. Después de ahí toma una acción, después de orar toma una acción que debemos de hacer. Después de orar debemos de hacer algo por aquello que anhelamos o creemos o que buscamos. No es nomás esperarlo, no es nomás estar con las manos cruzadas: oh, estoy orando a Dios que me venga esto, que me venga lo otro, y con manos cruzadas. Nunca se concederá de esa manera. Nunca se concederá de esa manera. Dios está interesado que nosotros oremos, clamemos a Él. Y quizá este tiempo es un tiempo en el cual, si nos dormimos, si nos desesperamos y buscamos otras cosas y no buscamos la presencia de Dios, en realidad nos podemos caer en debilidad, la cual, como aquel Moisés que tenía sus manos caídas, cuando tenía sus manos caídas, el pueblo de Israel moría, el pueblo de Israel perecía. Pero cuando Moisés le levantaban sus brazos, el pueblo se levantaba y peleaba y iba prevaleciendo, iba ganando. Así nosotros debemos de tomar una acción, debemos de orar, pero también accionar en el mismo momento después de la oración. Nada vendrá después de que ores, nada vendrá por sí solo. Tendrá que tomar una acción en tu vida y en mi vida para que se realice aquello que buscamos.
aquello que buscamos, a menos de que tú sepas que es un milagro que debes de esperar completamente sin hacer nada. Pero muchas de las situaciones que clamamos a Dios después de ello va a tener que emerger una acción tuya. No vendrá por sí solo, tendrá que tener acción tuya para que se realice aquella petición. El Señor en verdad está buscando hombres y mujeres que oren, que clamen y que busquen de su presencia, que busquen con todo su corazón su presencia. Que en estos tiempos pensamos tener el control en nuestras vidas. El único control que podemos tener es control del celular, o control de la computadora, o control de la televisión. Y cada vez pensamos estar más llenos, pero estamos más vacíos. O podemos estar pensando que tenemos más, pero en realidad tenemos menos. O podemos estar pensando que estamos saciados durante el día. Estamos satisfechos con lo que vemos, con lo que oímos. Nos vamos a dormir llenos de películas, llenos de videos, o llenos de cultura. Quizá nos cultivamos con libros o con videos. Pero en realidad, ¿dónde queda la oración? La oración tiene que tomar una parte de tu vida. La oración es una parte de usted y de mí, que es lo más importante en nuestras vidas. Tiene que tomar el primer lugar, porque ahí es donde se encuentra el Señor. De ahí es donde vamos a encontrar su voluntad en oración. Nadie que no esté orando, alguien que no esté orando, si no oramos, jamás tendremos respuestas de Dios, o tampoco no estaremos conforme al Espíritu. El Señor nos enseña que si oramos vamos a estar conforme al Espíritu, que si no oramos simplemente las cosas no van a suceder. Dios no trae avivamiento en nosotros, Dios no trae cosas a nuestras vidas, Dios no trae ni palabra a nuestras vidas mientras no clamamos a Él, mientras no le buscamos. Mira, tú puedes ver los milagros de Cristo y todos fueron, casi absolutamente todos, la mayoría, en un 90% te puedo asegurar, todos fueron un clamor de alguien. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eran clamores de las personas hacia Él. La mujer aquella que dijo, Señor, haz un milagro, y Él le dijo, no, a mí no, yo no soy enviado a ustedes, sino a las ovejas del rebaño de mi Padre. Y ella le dijo, Señor, haz un milagro. Y Él le dijo, no me soy enviado sino a las ovejas, no a los perrillos. Y ella, no importa, los perrillos también reciben de las migajas que caen de las mesas de los patrones. También ahí los perrillos comen. Ella dice, aunque sea una migaja de milagro, pero házmelo. Y son peticiones de hombres y mujeres. Podemos ver en casi la mayoría de los milagros, gente clamando por ese milagro. Gente yendo a Jesucristo, gente yendo al Señor, gente que le creyó. Y nosotros debemos de ser así, buscar su presencia, buscar esa paz, buscarlo cada día, porque si no, nuestra carne se puede manifestar en cualquier momento. Porque tú sabes, vivimos en una carne débil que se quiere manifestar haciendo lo malo. Tú conoces y yo conozco, y la Biblia es clara y nos dice los deseos de la carne son en contra del Espíritu, y lo del Espíritu es en contra de la carne. Así es que si nos ponemos de lado en oración, creyéndole a Dios, vamos a tener victoria en el Espíritu, vamos a tener victoria en nuestras vidas, y vamos a permanecer más tiempo haciendo la voluntad de Dios que fallándole a Dios. Terminaremos fallándole al Señor si paramos de orar. Fallamos, terminamos de orar, no oramos, paramos de la oración y vamos a terminar fallándole, o vamos a terminar haciendo cosas indebidas, haciendo cosas quizá no tan malas, que parezcan no tan malas, pero que son
en verdad son cosas que no nos edifican. Así es que debemos de buscar día y día la oración, no parar nuestra oración. Usted no puede parar la oración. ¿Por qué? Porque básicamente usted es un hijo y una hija de Dios. Los hijos de Dios no debemos parar, más en tiempos difíciles. Mira, aquí está el apóstol Pedro, le acababa de decir el Señor: voy a ser entregado en manos de los ancianos, voy a ser entregado en manos de gente que me va a llevar a la cruz. En esos momentos tú dirías: ¿cómo se pudo ir a dormir Pedro? Pero nosotros podemos tender a dormirnos. Si tú te fijas en la parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes representan a la iglesia, a gente que se prepara, gente que que busca la presencia de Dios. La mitad, y la otra mitad es gente que no se prepara, que no ora, que no lee la Biblia, que no busca la presencia de Dios. Ahí están las 10 vírgenes. Si tú te fijas, las 10 vírgenes, 5 fueron insensatas y 5 fueron prudentes. Resultó que las 5 prudentes también cabecearon, también durmieron. O sea que en nuestras vidas nos podemos cansar, pero si estamos llenos de oración, si somos personas de oración, si somos personas que perseveran en la oración, aunque vengan tiempos difíciles donde ya no podamos más, donde no tengamos ganas de seguir, por esa perseveración de antes que hemos dado, por esa perseveración habrá un empuje del Espíritu Santo para seguir y seguir y seguir. La Biblia dice que 5 fueron prudentes, 5 insensatas, pero todas cabecearon, todas se quedaron dormidas. Cuando vino el novio, tocó a la puerta el novio y dijo: aquí el novio viene. Y las que estaban insensatas no tenían ese aceite, o sea, no habían orado, no se habían preparado para el Señor, no les había importado la vida. Ahí estaban. Entonces resulta, como hombres, como mujeres, cristianos o cristianas, ¿cómo van a entender lo que realmente Dios está haciendo en estos momentos si no tenemos oración en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a entender qué es lo que tenemos que esperar o qué es lo que debemos de actuar si no tenemos esa oración? ¿Cómo vamos a entender lo que está sucediendo? ¿Qué si estos fueran los últimos tiempos ya? ¿Qué si fuera ya los últimos tiempos y vinieran más cosas y más cosas y más cosas? Si déjame decirte que resulta que si la maldad se multiplica más y empiezan otras cosas a suceder, no vas a orar porque mires aquellas situaciones malas. No vas a orar porque empiece a pasar algo que está escrito en Apocalipsis. No vas a orar diciendo: oh, ahora sí ya me voy a poner a orar. No, resulta que esto viene porque tú tienes ya un hábito, una disciplina de oración. Por eso vas a buscar a Dios, porque lo has puesto ya en tu corazón, el orar y el perseverar en oración. Aquellos que no buscan a Dios, aquellos que hacen por un lado a Dios y tenemos otras cosas en nuestras vidas, podemos ser religiosos por una parte, saber la Biblia, leer, sí, es muy bueno todo esto, pero si la oración está puesta a un lado, si esa comunión que el Señor nos enseñó, nos dijo que clamáramos, que buscáramos su presencia, si no está ahí, lamentablemente la maldad se puede multiplicar en nuestros propios ojos. El Apocalipsis puede llegar en nuestros propios ojos y quedar fuera, descartados. ¿Por qué? Porque no nos preparamos, porque no fuimos esos hombres y esas mujeres preparados, aquellas 5 insensatas, aquellas 5 prudentes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos parte de los prudentes o somos insensatos? Si esta es
una llamada de atención del Señor. Esto es para mí, lo predico para mí también. ¿Por qué? Porque necesito la oración. Usted necesita la oración donde está en su casa. Necesitamos una respuesta, necesitamos mantenernos al margen de lo que Dios quiere hablar o va a hablar o está haciendo. Necesitamos estar ahí para que seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo está haciendo en estos momentos, porque te aseguro que ellos no han parado. Señor no ha parado, el Espíritu Santo no ha parado y van a seguir haciendo. Me puse a pensar cómo es posible que nosotros esperamos la iglesia para predicar el Evangelio, cuando predicar el Evangelio nunca fue de esa forma. Estando viendo una parábola, un milagro de Jesucristo en el cual Pedro y Juan van al templo de la Hermosa y ellos allí le hacen un milagro a un joven o un señor, diciéndole: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El hombre entró al templo. Ellos nunca dijeron: vente, vamos a la iglesia, quédate con nosotros. No les importaba eso. Ellos les importaba darle a la gente lo que tenían. Ellos tenían oración, tenían Biblia, tenían el Espíritu Santo, y quizá nosotros podamos tener todo esto, pero no lo llevamos allí afuera con alguien, con una persona. Es necesario orar en estos momentos para tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, que se manifieste en nosotros. Tú y yo queremos que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, como aquel Esteban que se levantó y no le importó, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran personas de oración, oraban. Yo te aseguro que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo nos llena de Él. Viene en nuestras vidas, nos usa para predicar el Evangelio, para ganar almas. Llenos de carnalidad nunca cambiaremos nada. Llenos de carnalidad nunca podremos avanzar. Podemos quedarnos estancados. Yo le insto a usted, hermano o hermana, que ore, que busque la presencia de Dios, porque Cristo puede venir. Pues Cristo puede regresar en cualquier momento. Y el meollo de todo esto es que Cristo va a regresar. El punto principal es que el Señor va a regresar un día. Y no sabemos si hemos entrado en una etapa de apocalíptica o no, pero esto ya lleva más de un año. Y es necesario orar sin cesar, orar y clamar a Dios, buscar su presencia y hacer lo que nos mandó. Hay que predicar el Evangelio, no importa dónde, cuándo, ni a qué horas. No importa si no vienen a la iglesia o no, si hay iglesia o no. El chiste es predicar, el chiste es darle a la gente lo que Cristo nos dio a nosotros. Eso es lo importante, que la gente se salve, que haya un salvo o dos salvos allá afuera, que le digamos: ¿sabes de qué? De la salvación. La semana pasada, hablando con un joven, yo me estoy allí diciéndole: ¿tú conoces, sabes la salvación? Me dijo: no, pero ¿qué es eso? Gente no sabe lo que es salvación. Gente no sabe.